Quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, 8. ¿Tiene allí su Biblia? Vamos a leer juntos. Leo el primero, ustedes continúan hasta concluir con el 16. Guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Muy bien, hasta allí. Versículo 15, lo vamos a leer todos juntos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. La historia la cuenta un protagonista. Ese protagonista es Moisés. Él la escribió, él la registró con la guía del Señor. Y esta historia tiene para nosotros la enseñanza y algunos principios de vida que son atemporales. ¿Qué quiere decir? Para todos los tiempos. Quiere decir que usted, vos, yo, en esta noche tomaremos algunos de estos principios para ser bendecidos por Él, por el Señor en nuestras vidas. Hay dos líneas de relaciones que se trazan en el relato que hace Moisés. La primera es una línea hacia arriba, vertical, pero con el sentido de la tierra hacia el cielo, manos levantadas. La segunda es de arriba hacia abajo, la bendición de Dios en medio de la batalla que estaba inmerso Josué. Y esas dos líneas marcan parámetros de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Recién Elba decía que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo y lo que se ata en el cielo es atado en la tierra. Hay una permanente relación en todo esto que veremos ahora en el relato. Dios es mi estandarte. Hay una diferencia que yo encuentro entre el significado de estandarte y el de una bandera, como a veces se traduce. La bandera nos habla de identidad, es un símbolo. Nos habla de la identidad de un pueblo, de una nación, de un deportista, etc. La bandera nos envuelve, nos rodea, flamea y demuestra a los demás a quién pertenecemos. En cambio, el estandarte es un escudo, es un elemento de protección, un elemento de protección. Así como la bandera nos habla de nuestra identidad, el estandarte nos habla de nuestra protección. Y lo que dice Moisés es que Dios es nuestro escudo, nuestro poder, nuestra seguridad, siendo nuestro estandarte, y Dios es nuestra protección, nuestra protección. Moisés se encontraba frente a un gran desafío. Hacía poco tiempo que habían cruzado el Mar Rojo y habían comenzado a transitar por el desierto.
Pero salió este pueblo para intimidarlos y para atacarlos. Qué desafío para él como líder de 600.000, 700.000 personas, habitantes que se movían en medio del desierto. Pero la experiencia que tiene Moisés fue tan fuerte con Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel, pero de manera especial a él como líder, que llega a la conclusión que la seguridad para él, para el pueblo y para los que confían en Dios es el Señor. Es el Señor. Dios es mi estandarte, dice él. Cuando habla de Dios, es un sustantivo propio. Se utiliza para nombres propios. Él va a hablar de Jehová, Dios. Dios existe. Dios se manifiesta en el desierto. Dios se revela en las situaciones difíciles de la vida. Dios está presente. Es la esencia nuestra. Es el eterno presente. Dios es mi seguridad. Cuando Moisés elabora esta frase, este título para Dios, Jehová Nisi, él dice, Dios es un verbo. Dios es vida. Dios es acción. Dios permanece. Dios no cambia. Dios está. Tú lo buscas y lo encuentras. Tú lo buscas y Él se revela a tu vida, como hizo con aquel pueblo y con Moisés. Y finalmente Él le añade un pronombre que parte de su experiencia personal. Dios es mi protección, es mi estandarte, es mi seguridad. Mi es un pronombre personal que habla de posesión, que habla de pertenencia. ¿Qué arma usó Moisés? La intercesión, la confianza, la esperanza y la dependencia de Dios. Y él, cuando concluye en victoria la experiencia, él dice, Dios es de manera personal mi refugio, mi poder y mi seguridad. Sí, vivimos situaciones difíciles todos los días. Nuestro país está sumergido en la violencia cotidiana y tantos jóvenes están navegando por ese camino. La tristeza de lo que sucedió en Villa Gesell no es más que la repetición que ocurre trágicamente casi todos los fines de semana en diferentes partes de nuestro país. ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu seguridad? ¿Quién es tu estandarte? ¿Quién es tu poder para enfrentar la vida cotidiana? ¿En quién estoy confiando yo? Dios está presente. Dios es mi estandarte, dijo Moisés.
Hay algunos aspectos interesantes que la historia nos revela de lo que significaba para él. El primer aspecto es que Dios es el estandarte para enfrentar y vencer al enemigo de las almas, al enemigo de Dios, al enemigo de la iglesia, al enemigo de tu vida, de tu familia. Ese es el diablo. El diablo busca tu destrucción, robarte la felicidad, destruirte. El diablo estaba encarnado en este pueblo de Amalec. ¿De dónde surgió? Fueron descendientes de Esaú. Un nieto de Esaú dio origen a esta nación de Amalec. Y lo interesante es que en Deuteronomio capítulo 25 se nos da un dato que no tenemos en los otros 4 libros del Pentateuco. Allí se nos dice en el versículo 17 al 19 que cuando transitaba el pueblo de Israel por el desierto, Amalec, con todo su armamento, lo atacó con malicia, con rencor. Todos sabemos la historia, la descendencia de Esaú se apartó de Dios y la descendencia de Jacob buscó al Señor. Y esa lucha espiritual permaneció a través de los años como un rencor guardado en el corazón. Por eso cuando Amalec ve al pueblo de Israel que sale al desierto, liberado por Dios, lo ataca. Ahora quiero que usted escuche algo. ¿Dónde lo ataca? Lo ataca en la retaguardia. ¿Quiénes iban a la retaguardia? Los ancianos, los niños, los desvalidos, los cansados. Quiere decir que Amalec, tipo de Satanás, ataca el punto débil de Israel, su retaguardia. El diablo siempre va a atacar los puntos débiles de nuestra vida. Él te va a tentar para hacerte caer en tu debilidad. Él las conoce. Y si te has fortalecido, aférrate al Señor para no recaer en lo que viviste anteriormente. Él ataca tus puntos débiles. Él ataca la retaguardia. Si para alguien el punto débil es la lengua, él va a soltar maliciosamente una lengua. Si es la inmoralidad, él va a atacar ese punto para explotarlo en pecado. El objetivo de Amalec es apartar al débil de la presencia de Dios y confundir y debilitar al que está fuerte, cambiarle los objetivos, las prioridades para derrotarlo. El diablo nunca está de brazos cruzados. Está activo como Amalec. Se mueve en la realidad cotidiana de nuestros días.
Y dice el relato que atacó a Israel en Refidim. Y añade Dios en Deuteronomio que no tuvo temor de Dios Amalec. Por lo cual el juicio de Dios cayó sobre esta nación. En primer lugar, Dios es mi estandarte porque me da seguridad para enfrentar al enemigo. El segundo aspecto que descubrimos en el relato es que Dios es mi estandarte cuando yo intercedo en oración y clamor de acuerdo. Dios inspiró a Moisés y le dijo: escógenos varones y sal a pelear. Selecciona a aquellos que tienen pasión por Dios, a aquellos que tienen autoridad espiritual para la batalla de cada día. Selecciona. Iglesia, cada martes batallamos contra el diablo. Cada martes tomamos espiritualmente manzanas, territorios. Dios quiere escogernos para hacerlo. Su presencia llena del Espíritu Santo es un instrumento en las manos de Dios. La oración, la intercesión de acuerdo es poderosa. El Señor Jesús lo enseñó en Mateo 18, 19, cuando dijo: donde dos se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, y yo responderé lo que se han puesto de acuerdo, pedirme. La oración de acuerdo es poderosa. Y Moisés descubre que para vencer al enemigo es necesario un equipo que batalle en la cumbre, en la montaña, y un equipo que batalle en el llano, cara a cara y mano a mano contra el enemigo. Lo notable es que Dios, como estandarte, obraba, pero la respuesta de Dios siempre dependía de que los brazos de Moisés estuvieran levantados en señal de confianza y de dependencia de Dios. La victoria nuestra viene por el Señor. En Él está el poder que se derrama sobre nuestras vidas, sobre la iglesia del Señor, contra todo ataque del enemigo. En Él está el poder para fortalecer tu matrimonio, tu vida, tu familia. Él es tu estandarte. Pero en esa espera Moisés se cansaba. Había comenzado la batalla en la mañana. Me llama la atención que le declara la guerra el enemigo y Moisés, confiado en Dios, dice: mañana subiré a la cumbre. Aún en medio de las dificultades, Moisés confiaba que había un mañana para el pueblo, un mañana promisorio. Cuando
nuestro corazón está afirmado en el Señor, hay un mañana, aún en las pruebas más difíciles, aún cuando no sabemos cómo abordar esas dificultades, con el Señor, en dependencia de Él, siempre hay un mañana. No escuché ningún amén. Moisés elige un equipo de 2 para subir a la cumbre, para buscar la presencia sobrenatural de Dios, Hur y Aarón. Pero ellos ven que cuando Moisés levanta los brazos, la batalla en el llano la vence el pueblo de Israel. Pero cuando él se fatiga y los baja, prevalece el enemigo. La victoria de la iglesia depende de sus rodillas y de su clamor, subida a la cumbre, a las alturas espirituales, entrando en las aguas profundas, buscando al Señor. Y allí se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Necesitamos entender la naturaleza espiritual de la batalla. Y Moisés comienza a descubrir esa perspectiva. Como la batalla continúa por largas horas, él necesita ayuda. Entonces, Hur lo hace sentar con Aarón y cada uno a su lado levanta sus brazos para que puedan permanecer levantados hasta el final de la batalla. Muchas veces las circunstancias de la vida nos son adversas y nos fatigamos. Nos cansamos de orar y buscar a Dios individualmente y necesitamos 2 o 3 compañeros que levanten nuestras manos, que intercedan con nosotros, que nos acompañen, que nos ayuden. Un equipo de intercesión que sienta lo mismo, que viva en esa armonía y comunión con Dios. Y ellos levantaron la mano de Moisés y Dios vio la fe de ellos. A Israel comenzó a obtener la victoria en medio del combate liderado por Josué. Me llama la atención la intensidad de la búsqueda de Dios. Todo el día. Dice de una manera aún poética el versículo 12 al final: así hubo en sus manos firmeza en Moisés hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. Hasta que terminó el día. Una terrible batalla. Amalek quería destruir al pueblo de Dios. Si lo hacía, destruía toda posibilidad del Mesías prometido, del Salvador del mundo y de la venida de Jesucristo. El diablo siempre intentó entorpecer los planes de Dios y de la iglesia. Pero el Señor nos ha dado una bandera. Dice el profeta Isaías:
vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera contra él. Es la bandera de la integridad. Dios levanta la bandera para rodearte y para decirle al enemigo: ese hombre, esa mujer es mío, tiene una identidad espiritual, yo lo compré en la cruz, esa familia es mía, esa iglesia es mía, no te autorizo a que lo toques. Pero el Señor nos da un estandarte, el arma defensiva, el escudo, la protección, la bendición. Moisés lo estaba experimentando. ¿Quién es tu estandarte? ¿Quién es tu protección? ¿Tu dinero? ¿Tus habilidades? ¿Tu sabiduría? ¿Tu experiencia? ¿Quién es tu estandarte? Moisés tenía todo esto y mucho más. Pero él descubrió que en medio de las dificultades más difíciles, el único estandarte a quien aferrarnos, a quien buscar, en quien confiar y de quien depender, es el Señor. Es el Señor. Y el tercer aspecto, Dios es mi estandarte cuando lo reconozco con mi adoración, dándole gloria a Él. Sí, Dios le dio la victoria al pueblo. Dice el verso 13 que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, pero la victoria nació en la cumbre, la búsqueda de Dios y en el derramamiento, en el obrar de Dios protegiendo a su pueblo. Me llama la atención lo que sucede. Así como ocurrió en la vida de Abraham, la vida de Moisés tuvo encuentros significativos con Dios. Y este fue uno. Y de este encuentro, él lanza esta descripción y este nombre hacia Dios. Cuando uno lo experimenta, lo vive con intensidad como él. Él dice: Jehová es mi estandarte. Mi estandarte. Pero lo interesante, además de dejarnos ese legado para que conozcamos más al Señor, es que Dios le dice a Moisés: escribe esta historia para memoria en un libro. Acá lo tenemos registrado. Quiere decir que esos encuentros maravillosos con el Señor, esas grandes victorias espirituales, Dios nos invita a anotarlas, a tener nuestro libro, nuestro diario personal todos los días. Y en ese diario descubrimos y redescubrimos en nuestro caminar el obrar de Dios en nuestra vida. Que Dios es mi estandarte, tu estandarte. Y que esa construcción de un altar en nuestro corazón para adorar a Dios y para darle gloria a Dios es un acto de entrega al Señor de mi parte.
Y luego es el reconocimiento para darle gloria a Dios. Moisés no se tomó la gloria que pertenecía a Dios. Él lo reconoció. Él no le robó la gloria a Dios, adjudicándose una victoria personal, espiritual. Él le dio gloria a Dios. Solo cuando yo descubro que Él es mi estandarte, que por su poder, su gracia, su seguridad puedo vivir en victoria, entonces voy a hacer un altar en mi corazón. Voy a anotar cada día de grandes victorias y de grandes encuentros. Tal vez pasen semanas de encuentros comunes con el Señor. Pero hay tiempos donde esos encuentros son profundos y que nos marcan y que marcan nuestra relación personal con Dios. Y cuando usted llega a fin de año y anota esos 10, 20, 30 encuentros significativos, usted caminó la línea de vida de su comunión con Dios de todo el año. Puede decir, si Dios hoy, en este año, ha sido mi protección y mi seguridad, Dios lo será en el próximo año, porque Dios no cambia. Pero el registro ayuda a mi frágil memoria. Yo tengo en la línea de la vida con el Señor, pueden ser tal vez 15, 20 hechos significativos, sobresalientes, pero voy a tomar 2 o 3 para compartir. El llamado de Dios al ministerio pastoral. Estaba en la iglesia de Suárez. El que predicó fue el pastor Cholo Martínez, de la iglesia Belgrano. Estábamos de novio con Irma, pero cuando él hizo el llamado para entrar al ministerio, independientemente, sin hablar uno con el otro, los dos sentimos lo mismo, pasamos al frente y nos encontramos con el Señor en un altar. Otro altar, alguna vez se lo comenté, cuando el Señor obró sobrenaturalmente para salvar la casa que iba a remate de un amigo muy querido de la congregación. No existían posibilidades humanas, pero cuando Dios obró, tocó el corazón del gerente y él se ofreció a facilitar la devolución del dinero. Y la casa fue rescatada. ¿Cómo me puedo olvidar de eso? ¿Cómo puedo olvidarme de aquella tarde que hablaba con el Señor cuando el sol se ponía en el campo y el arroyo salpicaba agua? ¿Cómo me puedo olvidar cuando Dios puso en mi corazón, ayunen y vayan y hablen en mi nombre? Yo lo voy a hacer. Nunca más te vas a olvidar. Es un encuentro significativo. ¿Cómo puedo olvidar cuando con Irma por varios años buscábamos a nuestro segundo hijo? Tratamientos, como usted que es mujer conoce, pastillas, etcétera, etcétera. Pero una noche, cuando abrí la Biblia, previo a dormirme, el Señor me habló y me dijo,
yo voy a darte un hijo. Antes que tú clames, yo ya oí. Yo voy a darte un hijo. Pasaron 3 años, creo que 6 meses y algunos días. En ese trajín se perdió un embarazo. Pudo haber dicho, Dios se equivocó. Lo que Dios me habló fue de mis emociones. No, nunca dijimos tal cosa. Nunca más se tomó una pastilla. Dios había hablado. Son encuentros que te marcan la vida. A Moisés le marcaron la vida, el ministerio. Sus 40 años finales. Dios puede torcer tu historia para bien. Conocerlo más profundamente a Él será transformador para tu vida. Sí, la experiencia de Moisés lo llevó a adorar a Dios y a decir, Dios es mi estandarte. Dios es mi protección. Quiero desafiarte, querida hermana y hermano, que escribas, que anotes cuando el Espíritu Santo te habla por una palabra. Coloca lo que entiendes que te está hablando a ti. Anota la fecha, la cita, escríbela. Cuando en tu tiempo de intercesión, de oración individual o con otros, recibes una respuesta grande de Dios que te tocó el corazón, anótala. Lleva tu diario para memoria. Esto le enseñó Dios a Moisés. Ha sido de mucho provecho para mí el hacerlo. Son puntos relevantes en la línea de vida con el Señor. Con el Señor. Verso 16 nos dice que por cuanto Amalec se levantó ¿contra quién? ¿Contra quién? Pero no se había levantado contra Israel. Era Israel el pueblo de Dios. Se levantó contra el trono de Dios. Y el diablo va a atacar a ti, a la iglesia. Se está levantando contra el trono de Dios. Por lo cual, dice Dios, habrá batalla por todas las generaciones. Hoy la batalla permanece. Hoy la batalla permanece. Tú y yo necesitamos una vida de intercesión profunda y en acuerdo los unos con los otros, buscando al Señor. Tú y yo necesitamos esa confianza, esa comunión y esa dependencia de Él para vencer al enemigo. Y tú y yo necesitamos reconocer las victorias que el diablo nos da, registrarlas, compartirlas para que nuestra fe sea vigorosa. Es en la victoria de Jesucristo en la cruz que tú y yo tenemos autoridad sobre el diablo hoy. Una autoridad que debemos ejercer cada día y en cada circunstancia que sea necesario. Es lo que hizo Moisés.
esa autoridad, ese poder, esa presencia de Jesús en nosotros es nuestro estandarte. Hay batallas que libramos diariamente, pero diariamente también en Él está el poder a disposición nuestra para vencer. Él quiere perturbarte, robarte la felicidad, trabarte en tu crecimiento espiritual, en tu compromiso con la iglesia. No te conformes. Avanza, avanza en tu consagración y en tu adoración al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios sea mi estandarte? Cultivar esa línea vertical de ida y vuelta. Y dice la historia de Jacob que cayó en un profundo sueño y Dios le estaba mostrando cosas que esperaba de él. Y él soñó que había una escalera de ángeles que subían y bajaban. Y Dios le estaba diciendo, yo estoy aquí. Queridos, que podamos descubrir cada día esos ángeles que ascienden y descienden sobre nosotros. La presencia protectora y sobrenatural de Dios. Y que podamos construir en la fe en el Cristo Todopoderoso y resucitado una confianza fuerte, fuerte, que sacuda el tiempo y la eternidad, que sacuda la vida terrenal y las puertas del infierno. Una fe vigorosa. Entonces, tú y yo podemos decir como Moisés con todo el corazón, Dios es mi estandarte, mi protección, mi seguridad, mi fortaleza. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitarte para que tú puedas orar. Pídele a Dios que haga de ti un hombre, una mujer de intercesión, de integridad. Pídele a Dios que Él te dé hambre y sed para buscarle cada día. Pídele al Señor que te dé encuentros significativos espirituales. Pídele al Señor que te dé la sabiduría y la constancia para llevar tu libro espiritual diario de victorias, de luchas, donde descubrirás la fidelidad del Señor.